Vamos a hacer un repaso para todas esas personas que a lo mejor sienten ese cansancio, esa fatiga permanente, ese dolor de cuerpo e incluso se sienten inflamadas la mayor parte del tiempo. Y uno dice, bueno, ¿a qué se debe? Vamos a hacer el repaso de todos estos síntomas con la especialista en medicina natural, la doctora Yasmín Chotocruz. Doctora, un placer tenerla aquí. Gracias. ¿A qué se pueden deber todas estas causas que mencioné, doctora? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en las causas intestinales que tiene como origen todos estos síntomas. Realmente sabemos que el microbioma humano, que es un conjunto enorme de bacterias que viven en nuestro intestino, realmente se calcula más o menos 100 trillones de microorganismos que viven en nuestro intestino y que realmente son inclusive más que la cantidad de células que componen nuestro cuerpo. Entonces, hay que mantener un balance, ¿verdad? Dentro de la flora bacteriana que oímos mucho, ¿verdad? Que es la flora bacteriana saludable, pero también existe flora bacteriana intestinal que no es tan saludable. Una de las funciones de la flora intestinal sana es mantener en equilibrio esta flora intestinal que no es saludable y que puede crecer anormalmente bajo diferentes circunstancias. Exacto, ¿y qué sería lo que pudiera eventualmente provocar ese desequilibrio? Ese desequilibrio se causa, bueno, realmente por muchas cosas que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, el uso de antibióticos, personas que tienen que usar antibióticos de manera recurrente, repetida, o tratamientos largos como por el tratamiento de, por ejemplo, del acné o de la sinusitis crónica, podría ser una de las causas. Definitivamente el envejecimiento es parte de eso también. Pueden ser el uso de antiácidos, de sustancias que bloquean la producción del ácido gástrico, que es nuestra primera barrera de defensa, y es mucha la gente que necesita usar antiácidos por reflujo, por hernias diatales, por gastritis, úlceras. Todo esto va debilitando la defensa inmunológica que tenemos a nivel del estómago, ¿verdad? También cosas tan esenciales como cambios en nuestra alimentación que no son favorables, cuando favorecemos el consumo de los azúcares, cuando favorecemos el consumo de la comida procesada, ¿verdad? Que es algo que es del día a día de la mayoría de nosotros. Otra cosa importante son las intolerancias alimentarias, que ahora se habla tanto, ¿verdad? Por ejemplo, que haya una intolerancia no celíaca al gluten, que haya intolerancia a los lácteos, que haya intolerancia a diferentes alimentos, y que aún no sabiendo o sabiendo que somos intolerantes, sigamos consumiendo este tipo de alimentos que nos siguen haciendo daño. Yo sé que me hace daño comer pan, pero lo sigo comiendo y se van desarrollando todo este desbalance. Y el problema es que este desbalance llega a ser permanente. No es un desbalance de flora bacteriana que vamos a solucionar tan fácilmente como tomarnos unos probióticos, sino que es un desbalance permanente que necesita un tratamiento intensivo, por decirlo así, un tratamiento mayor, sobre todo en cuanto a tiempo, porque esta disbiosis, que es el término técnico, puede llevar y lleva definitivamente al desarrollo de diferentes condiciones. Ahora, ¿cómo darnos cuenta, digamos, que el intestino es el que está provocando esto? Porque cuando hablamos de los síntomas pudiéramos confundirlo con otros padecimientos. Claro. ¿Hay otra sintomatología que se le sume? Claro, hay síntomas y vamos a pasar por una serie de síntomas que son como una guía, ¿verdad? Esta, digamos, podría ser como un cuestionario que yo utilizo con mis pacientes como una guía y decir, bueno, no es nada científico ni mucho menos, pero entre más respuestas positivas yo tenga a este cuestionario, pues más posibilidad tengo de que yo tenga una disbiosis intestinal. Entonces, bueno, podemos hablar sobre los síntomas. Ok, digamos, síntomas tan frecuentes como que la persona sufra de gases, esa sensación de distensión abdominal, me lleno de gases, que sean cosas que pasan con frecuencia. También, inclusive fuera del intestino, dificultad para pensar, ansiedad o depresión. Qué curioso, ¿verdad? Que nos lleva a este tipo de síntomas que no son del todo intestinales, pero muchas veces ansiedad, depresión, dificultad para pensar, que no le encontramos otro origen, podría ser relacionado con esto. Como les dije, sensibilidad o intolerancia a diferentes comidas. Las personas se vuelven sensibles y de pronto ya no puedo comer lo que antes comía. La comida me empieza a caer mal, ¿verdad? También hay
Es que, digamos, uno se pregunta, bueno, pero ¿quiénes son las personas más propensas a padecer de esto? Bueno, las personas más propensas son precisamente lo que hablábamos antes. Uso de antibióticos, uso de antiácidos, consumo de azúcar permanente. No son ni mujeres, ni hombres, ni una edad específica, somos toda la población. Somos toda la población definitivamente. Hay otro tipo de síntomas, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, puede haber una combinación. Hay gente que a veces padece diarrea, a veces padece estreñimiento, es como, ¿verdad? Como impredecible qué va a pasar. También, digamos, hay mucha gente que padece de urgencia. Como algo y de pronto tengo que salir corriendo, ¿verdad?, al baño porque algo pasó que no puedo explicar qué fue lo que pasó. Eso puede ser, digamos, un síntoma importante de la disbiosis intestinal. Ahora, ¿y cómo se hace el diagnóstico, doctora? Bueno, el diagnóstico es algo que es importante hacerlo bien hecho, porque realmente existen bacterias, existen parásitos, existen virus, existen levaduras y hongos. Y entonces hay exámenes de heces que realmente son muy completos y nos van a dar todo un panorama de toda la flora bacteriana sana y un panorama de toda esa flora bacteriana intestinal que no debería de existir, ¿verdad? Nos cuantifican en los laboratorios y nos hacen un detalle importante de esta flora bacteriana con factores de virulencia, qué tan agresiva es la forma por ejemplo, del Helicobacter pylori que pudiera existir. Y además estos exámenes nos dan marcadores de inflamación, qué tan efectiva es nuestra digestión de carbohidratos, nuestra digestión de grasas. Entonces son paneles, digamos, que son muy específicos. Claro. Y nos van a ayudar entonces a saber exactamente qué tenemos que erradicar, qué tipo de inflamación tenemos que manejar, cómo mejorar la calidad digestiva. Ahora, ¿hay algún método, digamos, o algún camino para mejorar precisamente la salud intestinal? Cosas que podamos hacer en casa por nuestra salud intestinal. Correcto. Pues claro que sí, o sea, como les dije, la disbiosis es difícil de tratar, pero digámoslo así, con medidas preventivas. Sí, claro. Y si ya, digamos, nos estamos identificando con este tipo de síntomas, es mejor sí buscar la ayuda médica. Pero dentro de las cosas que podemos hacer en casa, por ejemplo, mejorar la digestión. Por ejemplo, el uso de enzimas digestivas. Hay un tipo de vinagre muy bien conocido en la medicina natural, que es el vinagre de sidra de manzana. Y el vinagre de sidra de manzana tiene la capacidad de estimular la producción de ácido en el estómago para mejorar la digestión. No se debe utilizar en personas que están pasando por gastritis agudas o por un síndrome dispéptico o por una úlcera, ¿verdad? Porque es contraindicado, pero podríamos incorporar el vinagre de sidra de manzana en nuestro día a día. Por ejemplo, es el que no es filtrado, el que es pasteurizado de muy alta calidad, usualmente de manzanas orgánicas, una cucharada en medio vasito de agua. Okay. Hay gente que le agrega miel de abeja para matar un poquito el sabor del ácido y esto se puede tomar con las comidas. Es una manera, ¿verdad?, de prevenir. De prevenir y de estimular la producción de ácido en el estómago, porque el ácido es la primera barrera de defensa. ¿Cierto? Claro, o sea, las bacterias no deberían de poder sobrevivir la acidez estomacal y hemos matado esa acidez con el uso de antiácidos. Ahora, ¿la limpieza intestinal es válida? ¿Hay que hacerse una limpieza intestinal cada tanto? La limpieza intestinal es válida. Las limpiezas intestinales usualmente excluyen la dieta, excluyen el azúcar, excluyen los alimentos procesados, incluyen enzimas digestivas, incluyen sustancias que nos ayudan a la digestión. Entonces, sí, van a mejorar la digestión en general, pero realmente cuando ya estamos en presencia de bacterias patógenas o de parásitos, sí tenemos que incorporar un tratamiento médico o un tratamiento que esté muy bien dirigido a este tipo. Entonces, las limpiezas intestinales pueden o no pueden mejorar. Ok, ahora en el caso del yogur, porque hay mucha gente que recomienda mucho el yogur como para hacer limpieza o como para mejorar en ese sentido. Exacto, sí. Entonces el yogur, eso sí, tendría que ser yogur blanco, ¿verdad? El yogur natural. Se puede usar todos los días porque es una buena fuente de probióticos. Entonces el yogur ayuda a la digestión de muchísimas personas. Entonces es algo de lo que podemos incorporar en nuestra alimentación, digamos, como una forma alimenticia de probióticos, aunque es de muy baja concentración, ¿verdad?
pero sí los probióticos día a día. También existe lo que llamamos los prebióticos, que son pueden ser parte de nuestra alimentación, y es un tipo de carbohidrato que es no digerible para el ser humano, pero que alimenta el crecimiento, alimenta estas bacterias saludables. Entonces, fuentes comunes de prebióticos son definitivamente el ajo, la cebolla y el puerro. El banano es una de las frutas que alimenta nuestra flora bacteriana intestinal sana, entonces son cosas que podemos incorporar. Otras fuentes, por ejemplo, la sopa de miso, ¿verdad? Porque son comidas tipo fermentada que dan bacterias intestinales saludables. Son de lo que podemos incorporar. Esas serían las recomendaciones entonces. Sí. Y con todo esto terminamos y le agradecemos muchísimo, doctora, mantener nuestro intestino saludable y limpio. Que pase un feliz día. Igualmente. Continuamos.